Pues sigamos con el estudio de los espacios métricos. Primero me gustaría recordar la definición. Entonces, un par ordenado se llama espacio métrico si y solo si X es un conjunto no vacío y ρ es una función que a cada par de elementos de X le asocia un real no negativo. Tal que, pues tiene que cumplir tres axiomas. Habíamos dicho que la función solo se anula en la diagonal. También mencionamos que la distancia es simétrica, es lo mismo de un lado al otro que del otro al uno, y que se cumple la desigualdad triangular. Ok, de hecho, a la función ρ se llama métrica. Muy bien. Eh, lo primero que hay que hacer después de presentar una definición, pues es ilustrarla con algunos ejemplos. Entonces, me parece que el más pertinente es el de los números reales, ya que fue la motivación para introducir el concepto. Así, pues el primero sería R, D, habría que decir quién es la función distancia, quién es la métrica que se le está dando. Y pues en ese sentido sería el valor absoluto de la diferencia. Esta noción también se extiende a los Rn, ¿no? Aquellos que sus elementos son eneadas. Permítanme indicar que estoy hablando de la métrica sobre el Rn poniendo de n. En este caso, nosotros tendríamos que indicar cómo se computa la distancia entre dos eneadas. Y pues era de una forma muy peculiar, ¿no? Era la raíz cuadrada de la suma de la diferencia de los cuadrados, entrada por entrada. Entonces es xi al cuadrado menos y. No es cierto, estoy cometiendo un error aquí. El cuadrado es, pero de la diferencia, ¿no es cierto? Porque en el caso de n igual a 2, nos tendría que dar el teorema de Pitágoras, ¿no? Precisamente. Vale. Sí, porque estamos hablando ahí de la hipotenusa, ¿no? Y los catetos son precisamente eh, la diferencia de las coordenadas correspondientes. Entonces sí, aquí estamos muy bien. Y la i sería desde 1 hasta n. Y precisamente esto es lo llamado, o la llamada métrica euclidiana. Muy bien. Eh,
Otro ejemplo de estos que uno pone, la métrica discreta, ¿no? Eh, es relevante para ilustrar algunas cosas, pero no hace mucho. La métrica discreta solo tiene una virtud: diferencias si dos cosas no son iguales o te dice si sí lo son. 0 si A coincide con B y 1 si no coincide. Ahora, para el siguiente ejemplo, pues quiero abrir un paréntesis. Este paréntesis pues sería recordar, ¿no?, una proposición del cálculo infinitesimal que dice que si f es una función continua que va de un intervalo cerrado en los reales, entonces f alcanza su mínimo y máximo. Ahora, ¿por qué quiero ocupar esto? Bueno, pues una métrica muy complicada y que estudiaremos muy a fondo más adelante en otros capítulos será la métrica del supremo entre funciones. Entonces, si lo voy a poner de la siguiente manera, voy a llamarle C sub A, B. Aquí voy a indicar quién es el conjunto sobre el cual está construido el espacio métrico, ¿no? Son todas aquellas funciones con dominio A, B y contradominio los reales, tal que f es continua. Si ustedes no se acuerdan de la demostración de esta proposición, no se preocupen, no hay ningún problema. Este tampoco es el momento para entender este objeto, ¿no? Solo lo estoy mencionando porque quiero poner un ejemplo. Quiero que vean cómo esta noción de espacio métrico aborda cosas muy complicadas, permite el estudio de objetos muy complicados, ¿no? Desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, la matemática es brindarte de muchos ojos, ¿no?, de muchas formas de ver las cosas, de muchos lenguajes que te permiten describir situaciones. Entonces, precisamente el lenguaje métrico, este que estamos aprendiendo a hablar para poder introducirnos en el análisis matemático, es muy poderoso. Y parte de su alcance es en estos que después vamos a ver con mucha calma, los espacios de funciones, ¿no? Y pues precisamente, ya que las funciones siempre alcanzan su mínimo y su máximo, bueno, esto es también que están acotadas, se puede definir la distancia del supremo. Ahora solo la voy a indicar, después la estudiamos con calma, no es el momento de entenderla, solo de saber que existe. Y entonces, si me dan dos funciones continuas con el dominio que es el intervalo cerrado A, B, ¿qué distancia les asigno? Bueno, pues nos fijamos en el supremo del valor absoluto de la diferencia de f de x con g de ese mismo x. Eso lo hacemos para cada punto del intervalo cerrado A, B y tomamos el supremo. Esto está bien definido precisamente por la proposición, ya que como la función, su imagen está acotada en los reales, pues entonces la imagen de la diferencia también está acotada, también entonces la de los valores absolutos, y entonces tendrá un supremo
Y ese va a ser precisamente la distancia entre estas dos funciones. Bueno, y pues aquí estamos dejando las pruebas de que estas cosas son métricas, ¿no? Muy al lado. Se dejan como ejercicio lector o si no, les propongo que lo hagamos en una sesión en vivo, ya que pues algunas de estas cosas realmente son trucos, ¿no? Para probar que son métricas. Por ejemplo, aquí esta, ¿no? Así como hemos puesto la anotación, tendríamos que decir quién es el par ordenado y pues sería así, ¿no? El conjunto de las funciones continuas con dominio el intervalo cerrado a, b y contradominio los reales con la métrica del supremo. Uno puede dar ejemplos más interesantes. Por ejemplo, una de las presentaciones del coespacio de Cantor de nuevo, usted este concepto no lo tiene que entender en este momento. Eh, este es un ejemplo muy fuerte que se puede usted encontrar en una matemática muy avanzada, como la teoría descriptiva de conjuntos, por ejemplo, lo también llamado el conjunto de Cantor. Lo vamos a construir con mucha calma más adelante. Ahorita solo quiero poner ejemplos para que se vea abundante la definición, ¿no? Entonces, si se ve espantoso el objeto, no es el momento de tenerle miedo porque no es el momento de enfrentarlo. Entonces, ahora solo quiero anunciar su existencia. Aquí vamos a poner un símbolo muy chistoso, 2 a esa n, que es la n con la que simbolizamos el conjunto de números naturales. ¿Esto qué va a simbolizar? Pues precisamente todas las cosas, tal que f es una función con dominio los números naturales y contradominio el conjunto cuyos únicos elementos son el 0 y el 1. Y precisamente aquí vamos a instaurar una métrica. La métrica aquí va a ser, ¿no?, entre dos funciones, pues 0 si las dos funciones son iguales. Ahora, para resolver el caso en el que sean diferentes, pues si son diferentes hay un primer número donde son diferentes. Entonces ahí es donde nos vamos a quedar. Entonces va a ser 2 a la menos n, donde n precisamente va a ser el mínimo de los k, tal que ahí las funciones difieren. F de k es distinto a g de k. Vale. Y precisamente este 2 a la n con esta ρ es un espacio métrico. Ok. De manera análoga, se puede pensar un objeto como n a la n, que serían todas las funciones de los naturales en los naturales. La métrica que se define de manera análoga, muy análoga, precisamente uno pues ocupa esta propiedad de ser un conjunto bien ordenado de los números naturales, ¿no?, para asignar la distancia, ya que uno va al primero donde las funciones vuelven a ser distintas, ¿no? Muy bien.
más ejemplos, bueno, en los números complejos, por ejemplo, ¿qué letra vamos? En los números complejos, nosotros, o bueno, se define comúnmente la norma, ¿no? O el módulo de un número complejo. Entonces, precisamente, el módulo de la diferencia de complejos también va a ser una métrica para los números complejos. Muy similar como pasaba con los RNs. De hecho, ustedes también recordarán que había muchas métricas para los RNs, ¿no? Por ejemplo, eh, estaba la métrica, no sé, la del máximo, por ejemplo, ¿no? Vamos a pensar ahora nada más en R2. Le voy a poner así. La métrica máximo, esta métrica cómo trabaja. Bueno, pues aquí tendría que ser a un par de objetos del entorno, pero el entorno pues es R2, entonces estos a su vez vuelven a ser pares ordenados y lo que tenemos que decir es cómo se computa la distancia entre ellos. Entonces pues aquí sería tomar el máximo entre la distancia de las X y la distancia de las Y. Justamente si ven se parece un poquito, ¿no? A acá lo que ocurre con las funciones continuas. Es como el más grandote, ¿no? Donde más se separan, pero bueno, aquí nada más es checarlo entre dos, ¿no? Precisamente eso me recuerda a otro ejemplo, que GH. Vamos a pensar en L sub 2 de esta forma. Van a ser todas las funciones de los naturales en los reales, tal que la imagen directa es acotada. Acotada en el sentido del cálculo, o sea que existe un real que es mayor o igual que todos los elementos de la imagen directa. Y pues precisamente como la imagen es acotada, de nuevo la métrica del supremo va a tener sentido, ¿no? ¿Cómo? La métrica del supremo entre una función f y una función g, pues precisamente será el supremo de el valor absoluto de la diferencia de f de n y g de n, pero n tiene que correr en todos los números naturales, ¿no? Antes corría en todo el intervalo porque estábamos hablando de funciones continuas, ahora pues son los números naturales porque estamos hablando de un dominio natural. Y bueno, pues nos podemos hacer muchísimos ejemplos. Si requieren más ejemplos para que este quede ilustrado y sobre todo las demostraciones de que estos son ejemplos, las vemos en la clase en vivo.